cuando el otoño de 1941 empezó a ceder ante los primeros vientos gélidos del invierno ruso. La Wehrmacht alemana ya se encontraba profundamente adentrada en territorio soviético. El grupo de ejércitos centro, bajo el mando del mariscal Fedor von Bock, había avanzado a una velocidad impresionante a través de los campos de Ucrania y Bielorrusia, dejando tras de sí ciudades reducidas a escombros y unidades soviéticas desorganizadas y rotas. La Operación Barbarroja, lanzada en junio de ese mismo año, parecía destinada a cumplir su propósito en aplastar a la Unión Soviética antes de que el invierno impusiera sus férreas cadenas de hielo sobre el frente oriental, pero había obstáculo que los altos mandos alemanes no habían anticipado plenamente: la creciente resistencia soviética, no solo en términos humanos, sino también en términos de tecnología militar. En particular, una máquina comenzó a destacar entre las ruinas humeantes y los campos nevados. Era el tanque T-34, una bestia de acero con un diseño revolucionario que estaba comenzando a aparecer cada vez con más frecuencia en los campos, sembrando el caos entre los panzer alemanes, acostumbrados a una superioridad técnica que hasta entonces parecía incuestionable. El T-34 era el producto de años de evolución técnica y lecciones aprendidas en los conflictos previos, especialmente en la guerra soviético-finlandesa. Con su blindaje inclinado, su motor diésel potente y su temido cañón de 762 milímetros, el tanque era no solo resistente y potente, sino también sorprendentemente maniobrable incluso en terrenos nevados y embarrados. Su llegada al campo de batalla coincidió con un momento crítico. El ejército alemán se acercaba peligrosamente a Moscú, y las defensas soviéticas estaban siendo reorganizadas bajo una presión extrema en las afueras de Vyazma y Briansk. Los tanques alemanes habían logrado cercar a un número significativo de tropas soviéticas, causando pérdidas inmensas. Stalin, desesperado por proteger la capital, ordenó una reorganización completa del mando del frente occidental. Fue en este contexto que los T-34 comenzaron a jugar un papel más decisivo. No eran aún numerosos, pero su aparición generaba un efecto psicológico inmediato en las tropas alemanas, que veían cómo sus proyectiles rebotaban en el blindaje inclinado del tanque soviético, a los relatos de los soldados alemanes que se enfrentaron por primera vez al T-34 reflejan una mezcla de sorpresa y frustración. Las tripulaciones de los Panzer III y Panzer IV se dieron cuenta de que sus cañones no eran suficientemente potentes para penetrar el frontal del blindado soviético. Solo con tácticas coordinadas, usando fuego lateral y concentración de unidades, podían esperar destruir uno. Pero para entonces, los tanques soviéticos ya habían causado un daño considerable. Mientras tanto, los ingenieros soviéticos en fábricas como la de Kharkov y la de Stalingrado trabajaban día y noche para producir MS-Unidad. Las líneas de producción eran básicas, muchas veces improvisadas, y en ocasiones los tanques salían directamente al frente sin siquiera ser pintados. Las condiciones eran infernales, pero el objetivo era claro: detener el avance alemán a cualquier presión en las semanas previas a la batalla de Moscú. Los T-34F fueron desplegados en núcleos tácticos, acompañados por los más antiguos BT-7 y T-26, aunque muchos de estos modelos previos eran obsoletos frente a los panzers alemanes. Su uso en masa servía para confundir y retrasar al enemigo, dándole tiempo a los T-34 para entrar en acción en los momentos críticos. Las primeras escaramuzas mostraron el valor del nuevo tanque, especialmente cuando operaba en terrenos difíciles, donde los vehículos alemanes se atascaban o perdían movilidad en las estepas congeladas. Se convertían en el campo de prueba definitivo. En el barro del otoño, el infame Raspiotitsa ruso, los tanques soviéticos, gracias a sus amplias orugas, se desplazaban con relativa facilidad, mientras que los vehículos
alemanes quedaban atrapados o averiados. Esta diferencia fue crucial cuando las fuerzas soviéticas iniciaron las primeras contraofensivas en noviembre de 1941. Bajo el mando del general Zhukov, la estrategia soviética consistía en frenar el avance alemán lo suficiente para permitir que el invierno hiciera su parte. Los T-34J jugaron un papel clave en emboscadas móviles, apareciendo de manera inesperada desde los bosques o colinas, atacando y retirándose antes de que los alemanes pudieran organizar una respuesta eficaz. El camuflaje natural de la nieve, combinado con la experiencia creciente de los comandantes soviéticos, permitió llevar a cabo ataques relámpago que desmoralizaban aún más a las agotadas tropas de la Wehrmacht. La capacidad del T-34 para operar en temperaturas extremas, donde los motores alemanes tenían dificultades para encenderse y el aceite se congelaba en los sistemas hidráulicos, supuso una ventaja incalculable. Mientras los soldados alemanes sufrían congelaciones y escasez de suministros, los tanquistas soviéticos se habituaban al crudo invierno, operando sus máquinas en condiciones inhumanas. En un testimonio soviético recuperado años después, un comandante de T-34 relató cómo su tripulación vivió durante semanas dentro del tanque, durmiendo entre los motores calientes y alimentándose con pan congelado. Esperando la orden de atacar a la llegada del invierno, no detuvo la guerra. Al contrario, la transformó. Y fue en esa nueva guerra blanca, silenciosa y cruel, donde los T-34 SE convirtieron no solo en armas, sino en símbolos. El símbolo de una resistencia que no estaba dispuesta a ceder la capital, sin luchar hasta el último hombre y el último litro de combustible. Moscú, aún distante, comenzaba a ser defendida no solo por sus muros, sino por una muralla móvil de acero soviético que se movía y respondía al fuego con fuego a mediados de noviembre de 1941, mientras los termómetros caían por debajo de los 20 grados bajo cero. En los alrededores de Moscú, los soldados alemanes se encontraban cada vez más agotados y sin equipos adecuados para el clima. Los uniformes de verano, las botas de cuero sin aislamiento y la falta de cadenas para sus vehículos se volvían un obstáculo tan peligroso como el enemigo que los aguardaba tras cada colina nevada. El alto mando soviético, por su parte, comenzaba a reorganizar sus fuerzas defensivas en torno a una estrategia clara en desgastar, frenar y finalmente contraatacar. El general Georgi Zhukov, que había sido llamado personalmente por Stalin para organizar la defensa de la capital, comprendía la importancia de cada segundo ganado frente al avance alemán. Cada tren que llegaba desde el este traía consigo no solo tropas y suministros, sino también nuevos tanques T-34 recién salidos de las fábricas de los Urales. Algunos aún humeaban por el calor de la fundición cuando eran subidos a los vagones. Zhukov no podía permitirse el lujo de esperar una concentración masiva de tanques. Cada unidad disponible era enviada a los sectores más críticos del frente. A veces, un solo T-34 era todo lo que separaba una columna de infantería alemana de un paso estratégico. Pero ese único tanque, bien posicionado y cubierto por la NIV, podía detener a toda una compañía durante horas. Uno de los episodios más representativos de esta etapa ocurrió en las afueras de Klin, una ciudad situada al noroeste de Moscú. Allí, un destacamento mixto de infantería y tanques alemanes intentó rodear la posición soviética. Entre los defensores se encontraba un joven comandante de tanque llamado Nikolai Ivanovich Dronov. Con apenas 24 años, Dronov lideraba una tripulación de 4 hombres a bordo de un T-34, número de identificación 234, que ya había sobrevivido a 3 batallas previas al amanecer del 1 de noviembre. El tanque de Dronov
se posicionó en un bosque bajo cubierto de escarcha. Desde allí, tenía una vista parcial de la carretera por donde se aproximaban los vehículos enemigos. Cuando los primeros Panzer IV surgieron del horizonte, el comandante soviético ordenó a su artillero esperar. Solo cuando el primer tanque enemigo estuvo a menos de 300 metros, dio la orden de fuego. El impacto fue inmediato. El Panzer IV estalló en llamas, atrapando en su interior a la tripulación alemana. Los vehículos restantes maniobraron para responder, pero en la confusión, otro T-34 apareció desde una colina lateral y abrió fuego por el flanco. La emboscada duró menos de 15 minutos, pero resultó devastadora. 4 tanques alemanes fueron destruidos y la infantería se dispersó bajo fuego de metralla. Lo que hizo tan eficaz esta acción no fue solo el armamento del T-34, sino también su movilidad. Mientras los Panzer luchaban por desplazarse entre la nieve profunda, el T-34, gracias a su suspensión Christie y a sus anchas orugas, se deslizaba como un depredador silencioso por el terreno. Los alemanes se dieron cuenta de que estaban frente a un enemigo muy distinto al que habían encontrado en Francia o en Polonia más al sur. En las afueras de Tula, los soviéticos preparaban otro punto clave de resistencia. Aquí, los tanques fueron usados en formaciones mixtas, con infantería y cañones antitanque, para crear zonas de aniquilación. Cada vez que una columna alemana lograba penetrar una defensa, era llevada a un pasillo donde varios T-34 esperaban, en emboscada, camuflados con ramas de pino y nieve. Esta táctica, combinada con minas terrestres y la artillería localizada, comenzó a frenar el ímpetu del avance enemigo. No todo era éxito. Las pérdidas soviéticas seguían siendo elevadas, y muchos tanques eran destruidos antes de poder hacer uso completo de sus capacidades. El entrenamiento apresurado, la escasez de municiones y la falta de coordinación con la infantería provocaban fallos críticos en muchas operaciones. Sin embargo, a diferencia de los alemanes, los soviéticos tenían una ventaja estratégica. Podían reponer sus pérdidas. Las fábricas de tanques de Sverdlovsk y Chelyabinsk producían cientos de unidades al mes, muchas veces gracias al trabajo de mujeres y adolescentes que reemplazaban a los hombres enviados al frente en paralelo. Los ingenieros soviéticos aprendían de cada batalla. Las tripulaciones enviaban informes al mando con detalles sobre el rendimiento del tanque, lo que ayudó a mejorar componentes mecánicos, visores y munición. A su vez, se empezaron a entrenar comandantes específicamente para liderar unidades blindadas, lo que aumentó significativamente la eficacia en combate. Zhukov, que entendía el valor del blindaje combinado con movilidad, fomentó la creación de pequeños grupos de ataque con T-34 que operaban de forma semiautónoma en sectores clave. En uno de esos grupos, el escuadrón Volkov operó en el área de Dometrov y logró destruir más de 20 vehículos enemigos en una sola semana de operaciones. Se desplazaban de noche, se camuflaban durante el día y utilizaban la niebla y la nieve para atacar por sorpresa. La moral alemana comenzó a resquebrajarse. Tropas que antes avanzaban con confianza, ahora pedían apoyo aéreo antes de cualquier movimiento de flanco. Por temor a los fantasmas de acero, como comenzaron a llamar a los T-34 en diciembre, las tornas comenzaban a cambiar. El Ejército Rojo, reforzado por nuevas divisiones traídas desde Siberia, lanzó una gran contraofensiva. Los T-34 avesaron el avance. Ya no se trataba de resistir. Ahora Moscú se defendía con dientes y garras, y el rugido del T-34 era cada vez más familiar, cada vez más temido, cada vez más decisivo. El 5 de diciembre de 1941, mientras la nieve cubría cada rincón de los campos al norte y al sur de Moscú, la artillería soviética rugió al amanecer. Las trompetas no sonaron,
Ni hubo discursos, tan solo fuego. Cientos de cañones abrieron un bombardeo simultáneo a lo largo de un frente de más de 500 kilómetros. En medio del estruendo, las unidades blindadas comenzaron a avanzar. Era el inicio de la gran contraofensiva de invierno, y al frente de esas columnas iba el símbolo de la resistencia soviética, el T-34. A los alemanes, exhaustos y congelados, no estaban preparados para ese golpe. Esperaban que los soviéticos siguieran a la defensiva, retrocediendo lentamente como lo habían hecho desde junio. Pero el invierno, ese viejo aliado ruso, había cambiado las reglas. Las unidades alemanas, extendidas y sin refuerzos suficientes, comenzaron a ceder terreno en diversos sectores. Al ser di Kalinin, una columna de 30 T-34, comandada por el coronel Alexei Sudayev, fue enviada a cortar una vía ferroviaria que los alemanes utilizaban para abastecer sus posiciones cerca de Klin. A pesar del frío extremo, los termómetros marcaban 35 grados bajo cero. Los tanques avanzaron durante toda la noche. Sus motores diésel rugían con esfuerzo, pero no se detenían. Los soldados alemanes no los oyeron venir. Al amanecer, cuando el primer tren blindado cruzaba el viaducto, los T-34 emergieron de entre la neblina blanca. En cuestión de minutos, la línea fue destruida. El tren voló por los aires, y con él, la capacidad del enemigo de sostener sus tropas en el sector más al este, en los afueras de Kolomna. Los tanques soviéticos fueron usados por primera vez en conjunto con la aviación táctica. Los Ilyushin-Hill-Dostoyevsk, conocidos como los tanques voladores, atacaban posiciones alemanas antes de que los D-34 irrumpieran por tierra. Esta combinación de fuego aéreo y presión blindada tomó por sorpresa a los comandantes alemanes, que no esperaban un nivel de coordinación tan elevado por parte del ejército rojo. Pero no todo fue éxito. En el sector de Nerofammansk, una brigada de tanques soviéticos fue emboscada por artillería antitanque alemana. Los cañones PaK-38, bien posicionados en colinas nevadas, lograron detener a 5 T-34 apenas 10 minutos a las tripulaciones soviéticas. Al notar el fuego concentrado, intentaron una maniobra de flanqueo, pero se toparon con campos minados. Solo tras un prolongado combate de 3 horas, los soviéticos lograron romper la línea. A pesar de las pérdidas, aprendieron la importancia de la escolta de infantería y de la detección de posiciones antitanque antes de cualquier avance a medida que avanzaba diciembre. Los T-34 se comenzaron a recuperar pueblos, aldeas y cruces de caminos estratégicos. En cada liberación, los civiles salían de los sótanos con lágrimas congeladas en los rostros, saludando a los tanquistas como héroes. Muchos de esos tanquistas eran jóvenes de apenas 20 años, que jamás habían estado en combate antes del otoño. En sus ojos había fatiga, pero también una determinación nacida del sufrimiento. No luchaban solo por una idea, luchaban por su tierra, por sus familias, por el simple derecho de vivir sin rendirse, una historia que se volvió leyenda. Ocurrió en la aldea de Krukovo. Un grupo de T-34, liderado por el teniente Mikhail Korchagin, fue enviado a recuperar la zona de manos de una guarnición alemana. Lo que parecía una operación menor se transformó en un enfrentamiento encarnizado cuando los alemanes utilizaron a los habitantes del pueblo como escudos humanos. Korchagin, al descubrir la situación, tomó una decisión arriesgada. Dividió sus fuerzas y rodeó el pueblo desde los flancos, ordenando fuego preciso solo sobre los edificios ocupados por la artillería enemiga. En un acto de valentía y habilidad, la guarnición fue derrotada, y los civiles liberados sin bajas. El teniente murió en el proceso, alcanzado por una bala de francotirador, pero su tripulación lo llevó de regreso, envolviendo su cuerpo con la bandera soviética. Para los alemanes, la situación se volvía insostenible.
El terreno congelado, la falta de repuestos y el constante asedio de los tanques soviéticos estaban reduciendo su capacidad ofensiva a cero. El propio general Guderian escribió en sus memorias que el invierno ruso era implacable, pero el T-34L o era aún más. La combinación de clima, logística y presión blindada comenzaba a inclinar la balanza en Moscú. El sonido de los cañones enemigos ya no se escuchaba. Las tropas soviéticas, con el apoyo incondicional de los T-34, habían empujado la línea alemana decenas de kilómetros al oeste. Por primera vez desde el inicio de la guerra, la capital estaba a salvo. Stalin ordenó un desfile simbólico en la Plaza Roja, incluso mientras los combates continuaban a pocos kilómetros de distancia. En ese desfile, algunos T-34 desfilaron, cubiertos de nieve, aún manchados por el barro de las trincheras. Eran los mismos que habían combatido en las afueras de la ciudad. Eran los mismos que habían salvado Moscú a inicios de enero de 1942. Los campos nevados que rodeaban Moscú eran un vasto cementerio blanco. Restos carbonizados de tanques alemanes yacían dispersos entre los troncos, ennegrecidos por las explosiones. Pero entre esas ruinas, los motores de los T-34S seguían rugiendo. No con arrogancia, sino con la determinación muda de quien sabe que aún queda un largo camino por delante. Las fuerzas soviéticas, tras el éxito inicial de la contraofensiva de diciembre, comenzaron a consolidar sus posiciones. El alto mando no buscaba ahora solo rechazar al enemigo, sino también presionar su retirada más allá de las líneas. Para ello, el T-34 seguía siendo el elemento central de la estrategia. Fue durante esta etapa que surgieron los grupos móviles de choque. Unidades combinadas de tanques, T-34 infantería motorizada, zapadores y artillería ligera. Su objetivo era penetrar rápidamente las líneas enemigas, desorganizar las comunicaciones alemanas y sembrar el caos en la retaguardia. Estas formaciones operaban con velocidad y coordinación, aprovechando el terreno congelado para moverse por rutas que antes eran impracticables. Uno de estos grupos, comandado por el mayo R. Piotr Vorobiov, protagonizó una operación audaz cerca. En la noche del 10 de enero, Vorobiov lideró una columna de 18 toneladas 34 a través de un bosque congelado, cruzando el río Protva, sobre un puente de hielo reforzado manualmente por zapadores. Su objetivo era tomar una posición de artillería alemana que bombardeaba diariamente las líneas soviéticas. El ataque fue un éxito absoluto. Los cañones enemigos fueron destruidos, se capturaron mapas e informes de inteligencia, y se forzó una retirada inmediata del destacamento germano. Fue una de las primeras operaciones en las que los D-34F fueron utilizados no como barrera defensiva, sino como lanza ofensiva profunda. No obstante, las condiciones seguían siendo brutales. Las tripulaciones de los tanques pasaban días enteros dentro de los vehículos. El interior, aunque ligeramente calentado por los motores, era húmedo, estrecho y lleno de humo. Los hombres dormían sobre los proyectiles, comían pan congelado y sopas tibias, en latas ennegrecidas por el aceite. Algunos, al salir por las escotillas, sufrían quemaduras por el frío inmediato. Otros no sobrevivían al colapso nervioso de semanas de combate ininterrumpido. En una ocasión, el T-34 del sargento Anton Lukianov fue golpeado por un proyectil enemigo que no logró penetrar el blindaje, pero dejó al artillero inconsciente por la onda expansiva. Lukianov, sin dudarlo, tomó su lugar y continuó disparando mientras otro miembro de la tripulación trataba de reanimar al herido. Cuando el combate terminó, el tanque había destruido 3 cañones antitanque y 2 posiciones de ametralladora. El artillero sobrevivió.
Fue una muestra del espíritu de resistencia que se había arraigado en cada hombre al mando de uno de esos monstruos de acero. Mientras tanto, en el frente occidental de Moscú, los alemanes intentaban reagruparse. El alto mando de la Wehrmacht, alarmado por la situación, ordenó la creación de líneas defensivas improvisadas, muchas veces utilizando tanques averiados como búnkeres estáticos y cañones antitanque cada vez más potentes. Los soviéticos comenzaron a desarrollar maniobras de envolvimiento usando el terreno a su favor. El T-34, capaz de girar rápidamente y cruzar terrenos nevados sin atascarse, era perfecto para estos movimientos. Una unidad blindada soviética logró rodear un batallón alemán cerca de Vyazma, cortando sus rutas de escape y obligándolos a rendirse tras 3 días sin suministros. Fue una de las primeras veces en que los soviéticos capturaron prisioneros en masa desde el inicio de la guerra. Algunos oficiales alemanes confesaron que habían sido derrotados más por la tenacidad, movilidad de los D-34 que por la superioridad numérica. En paralelo, las fábricas soviéticas seguían trabajando sin descanso. Se decía que por cada tanque destruido, 2 nuevos eran ensamblados, y aunque muchos salían de las líneas de montaje sin pruebas completas, eran enviados directamente al frente. Algunos llegaban aún con marcas de tiza en sus torretas, escritas por los operarios que los construyeron, mensajes como «Por la madre Rusia» o «Venganza para Kiev», adornaban los costados como recordatorios personales de una guerra nacional. A mediados de enero, el frente se estabilizó a más de 150 kilómetros al oeste de Moscú. La capital ya no corría peligro inmediato, pero nadie celebró. Se sabía que lo peor estaba aún por venir. Sin embargo, una cosa era cierta: el mito de la invencibilidad alemana había sido roto, y había sido roto en gran parte por el estruendo metálico del T-34 avanzando entre la nieve, con la retirada alemana progresiva durante el invierno de 1941 a 1942. El Ejército Rojo ganó un respiro crucial, pero las altas esferas del mando soviético sabían que la guerra estaba lejos de concluir. Lo ocurrido en las afueras de Moscú había sido una victoria. Sí, pero una victoria pagada con sangre, improvisación y la valentía de miles de hombres que lucharon en condiciones inhumanas. Entre todos los factores que contribuyeron al éxito, el T-34S destacó no solo por su capacidad de combate, sino por lo que representaba para los soldados y para el pueblo soviético a lo largo del invierno. Los comandantes soviéticos comenzaron a recopilar sistemáticamente datos sobre el rendimiento de sus tanques. Se organizaban reuniones entre los supervivientes de las brigadas blindadas para analizar los enfrentamientos, cuántos proyectiles enemigos habían soportado, a qué distancia abrían fuego, cuánto combustible consumían en terreno nevado, cuántas horas podían operar sin descanso. Esta recopilación de experiencias prácticas sirvió para ajustar detalles técnicos y tácticos a uno de los problemas detectados con frecuencia. Era la visibilidad reducida de los comandantes dentro del T-34. Las escotillas y mirillas eran limitadas, y muchos tanquistas operaban casi a ciegas bajo fuego enemigo. En respuesta, los ingenieros comenzaron a rediseñar la torreta, permitiendo mejores sistemas ópticos, periscopios giratorios y una disposición más eficiente de los puestos de la tripulación. Otra mejora importante vino del campo. Los AP comenzaron a diseñar protecciones improvisadas contra minas, que fueron incorporadas a los nuevos modelos. También se revisaron los sistemas de calefacción interna, esenciales para evitar que los hombres perdieran sensibilidad en las manos mientras manipulaban proyectiles metálicos congelados. Mientras tanto, la formación de nuevos tanquistas se intensificaba. Las academias militares, muchas de ellas reubicadas en los Urales o Siberia,
empezaron a especializarse en la formación técnica. Se dejaba claro a cada joven cadete que un T-34 era más que una máquina, era una prolongación. TSUV se les enseñaba a sentir el tanque, a conocer sus vibraciones, a detectar una avería antes de que se manifestara, a escuchar los ruidos que precedían a un fallo mecánico. En pocos meses, la Unión Soviética había convertido una industria dispersa en una máquina coordinada de guerra AN. En el frente, los tanques siguieron operando, incluso bajo condiciones extremas. En febrero, durante una tormenta de nieve que redujo la visibilidad a menos de 10 metros, un destacamento blindado logró evacuar a 2 compañías de infantería que habían quedado aisladas tras una contraofensiva alemana con los motores rugiendo al máximo y la nieve acumulándose en los manteles de los cañones. Los T-34 avanzaron lentamente, recogiendo a los heridos bajo fuego intermitente. El comandante de esa unidad, el capitán Boris Silkin, fue herido en el cuello, pero se negó a abandonar su puesto hasta que el último soldado fue evacuado. Años más tarde, muchos sobrevivientes recordaban ese rescate como uno de los momentos más intensos de sus vidas. Para los soldados alemanes, el T-34S se transformó en una pesadilla. Ya no era solo un adversario técnico, sino una figura constante, silenciosa, que podía surgir de la niebla o de entre los árboles y abrir fuego sin previo aviso. Incluso cuando las fuerzas alemanas contaban con artillería antitanque, sabían que se necesitaban varios impactos certeros para detener un T-34 bien comandado. El temor era tal que muchas divisiones comenzaron a evitar enfrentamientos directos con unidades blindadas soviéticas, prefiriendo retroceder o rodearlas en el terreno propagandístico. El T-34S volvió un emblema. Carteles en Moscú mostraban al tanque emergiendo de la nieve con la consigna: "No pasarán. Moscú es nuestra". Las emisoras de radio narraban hazañas reales de tripulaciones heroicas, y los periódicos publicaban fotos de tanques cubiertos de condecoraciones, incluso con nombres pintados en sus laterales: Ankiev vengado, Leningrado, Stalinechis. Estas imágenes alimentaban el espíritu de resistencia, unificando a un pueblo entero en torno al símbolo de acero que resistía al invasor. La industria, motivada por ese fervor, empezó a trabajar en turnos ininterrumpidos. Mujeres, ancianos, jóvenes de apenas 14 años contribuían en las fábricas, remachando blindajes, montando togetaus, ensamblando orugas. El ruido de los martillos y las grúas se convirtió en la música de fondo de una nación que respiraba guerra. Mientras tanto, los T-34 seguían avanzando, lentamente pero sin descanso, empujando la línea enemiga hacia el oeste, dejando una estela de resistencia, destrucción y esperanza. Con la llegada de marzo de 1942, las temperaturas comenzaron a subir levemente, aunque el hielo aún dominaba el paisaje. La nieve, al derretirse, daba paso al barro denso y traicionero de la Raspiotitsa, la temida temporada de lodazales que había frenado ejércitos durante siglos. Para los alemanes, era un nuevo infierno logístico. Para los soviéticos, una ventaja táctica. El T-34, con sus anchas orugas y su potente motor, podía seguir avanzando donde otros vehículos quedaban inmovilizados. En esos meses, el frente alrededor de Moscú se estabilizó en una línea irregular que oscilaba entre ruinas calcinadas, bosques ralos y pueblos reconstruidos a toda prisa. Las unidades soviéticas empezaron a reorganizarse con mayor eficiencia. El uso de tanques dejó de ser puramente defensivo y pasó a formar parte integral de cada maniobra ofensiva. Por pequeña que fuera, uno de los cambios más importantes fue la creación de brigadas mixtas permanentes.
formaciones compuestas por compañías de T-34, unidades de infantería motorizada, zapadores, artillería ligera y baterías antiaéreas. Estos grupos, al mando de oficiales capacitados en la nueva doctrina del golpe profundo, podían operar de manera autónoma durante días, penetrando líneas enemigas, explotando breches, cortando suministros y sembrando caos en el capitán. Arkady Rodimtsev fue uno de los primeros comandantes en aplicar esta doctrina con éxito en el sector de Gats. Su brigada, equipada con 22 toneladas, -34 y apoyo aéreo limitado, logró avanzar más de 30 kilómetros en 5 días, capturando 3 pueblos clave, destruyendo nidos de ametralladoras y forzando a una división alemana a retroceder. La clave no fue solo el armamento, sino la velocidad de ejecución y la movilidad del T-34A, su capacidad para operar en condiciones extremas, atravesando ríos congelados y zonas boscosas, lo convertía en un instrumento de guerra implacable. Los combates no cesaban ni de noche. Bajo la luz tenue de bengalas y proyectores antiaéreos, las siluetas de los T-34 se movían lentamente por la nieve endurecida como sombraus vivientes. Muchos soldados alemanes comenzaron a describirlos como fantasmas metálicos, ya que parecían resistir impactos directos y regresar horas más tarde desde otro flanco. El efecto psicológico de su presencia se volvió tan fuerte como su impacto físico en el campo de batalla en el sector de Erzev. Los combates fueron particularmente intensos. Los T-34P participaron en duelos blindados contra los Panzer IV alemanes, que ahora empezaban a recibir mejoras en su blindaje y armamento. Aunque los tanques alemanes eran técnicamente más sofisticados, su complejidad hacía que fueran más frágiles ante las condiciones del terreno. Muchos se averiaban al menor fallo mecánico o quedaban atrapados en el barro. En cambio, los T-34, con una mecánica más rústica pero eficaz, continuaban luchando incluso con daños parciales durante una emboscada nocturna en los alrededores de Pogoreloye Gorodiche. El teniente Dmitry Stefanov dirigió un ataque sorpresivo con 4 T-34 que se habían ocultado todo el día bajo redes camufladas. Al caer la noche, encendieron motores y se lanzaron contra una columna alemana que avanzaba con luces encendidas, confiada en la oscuridad. El ataque fue devastador. En menos de 20 minutos, 8 vehículos enemigos fueron destruidos y la columna entera quedó atrapada entre el barro y el fuego cruzado. Las acciones como esta se multiplicaron por todo el frente. Ya no eran grandes batallas las que definían el curso de la guerra, sino una serie interminable de combates tácticos, escaramuzas y asaltos sorpresa, donde los T-34 actuaban como puños de acero al servicio de una estrategia cada vez más sofisticada. Mientras los tanques luchaban en la línea, en la retaguardia seguía el pulso incansable de la industria soviética. Nuevos modelos de T-34 comenzaban a salir de las fábricas, algunos con blindaje reforzado, otros con torretas modificadas. Cada tanque producido representaba horas de trabajo de hombres y mujeres que no veían el frente, pero lo sostenían. Desde el yunque de la producción en Moscú, los trenes seguían saliendo cada noche hacia el oeste, en Karavagan, T-34, a veces cubierto por lonas, otras veces descubierto como una bestia dormida, esperando despertar. Ni el frío, ni el barro, ni la muerte podían detener lo que esos tanques representaban. Eran más que máquinas. Eran la voluntad de un pueblo, y esa voluntad, alimentada por el acero y el sacrificio, estaba empezando a cambiar el curso de la guerra en los últimos días de marzo de 1942. Mientras el deshielo transformaba el frente en una inmensa ciénaga, la ofensiva soviética se desaceleró.
no por falta de voluntad, sino por el agotamiento natural de hombres, máquinas y suministros tras meses de combate continuo. Las tropas alemanas, reforzadas por nuevas divisiones traídas desde Occidente, lograron estabilizar sus líneas en una defensa rígida que ya no buscaba avanzar, sino simplemente resistir. Para el Ejército Rojo, había llegado el momento de consolidar lo logrado. La amenaza sobre Moscú había sido contenida. La ciudad, aunque herida y parcialmente evacuada, seguía en pie. La contraofensiva de invierno no solo había salvado la capital, sino que había probado al mundo y al propio pueblo soviético que el Coloso Rojo no caería tan fácilmente. En ese proceso, el tanque T-34 SE convirtió en una leyenda viviente durante semanas. Los ingenieros analizaron cuidadosamente cada T-34 recuperado del frente. Algunos llegaban con decenas de impactos en su blindaje, sobrevivientes de ataques directos, minas, fuego antitanque y bombardeos aéreos. Uno de ellos, apodado Katusha por su tripulación, fue encontrado semienterrado en un bosque al oeste de Mazheisk. Había destruido 6 vehículos enemigos antes de quedar inmovilizado, pero su tripulación sobrevivió y regresó a pie. El tanque fue reparado, repintado y devuelto al combate. Como él, cientos de 34 QW fueron dañados, volvieron a la lucha. El mito del T-34 como indestructible no era solo propaganda. En términos de diseño, era uno de los vehículos más equilibrados del mundo en ese momento. A buena velocidad, gran poder de fuego, excelente movilidad y una capacidad de producción en masa que ningún otro país podía igualar. Los alemanes invertían meses en fabricar modelos complejos y costosos. Los soviéticos producían T-34 en masa, sacrificando confort por cantidad, lujo por eficacia, pero el verdadero valor del T-34N o estaba solo en su acero, sino en los hombres que lo tripulaban. Hombres como Vasily Makarov, que una vez dirigió su tanque a través de una emboscada, sabiendo que moriría, solo para permitir que otros 2 tanques escaparan. O como el comandante Yelena Bezrukova, una de las pocas mujeres al mando de un blindado, que lideró su escuadra en 3 misiones exitosas, a pesar de sufrir heridas en el rostro por metralla. La guerra no distinguía entre héroes anónimos y conocidos. Cada T-34 era una cápsula de resistencia, movida por corazones decididos a no rendirse. Al concluir la operación defensiva de Moscú, el Estado Mayor soviético reorganizó su doctrina blindada. Ya no se trataba solo de defender, sino de pensar en ofensivas de gran profundidad. Y para eso, el T-34 sería el pilar. Se multiplicaron los centros de entrenamiento, se aumentaron los turnos de producción y se estandarizaron las piezas para facilitar las reparaciones en el campo. En las ciudades liberadas, los niños solían correr al encuentro de los tanques que entraban en las plazas, cubiertos de barro y hollín. Tocaban los costados de acero como si fuesen escudos mágicos. Para ellos, aquellos tanques no eran solo armas, eran protectores, señales de que la guerra, aunque no había terminado, podía algún día inclinarse hacia la justicia en los años posteriores. El T-34N o solo participaría en cada gran ofensiva soviética desde Kursk hasta Berlín, sino que se convertiría en un ícono global de resistencia mecanizada. Pero fue en Moscú, entre las heladas colinas y los ríos congelados, donde esa leyenda comenzó. Allí, cuando todo parecía perdido, cuando el enemigo llamaba a las puertas de la capital, el T-34 urgió de entre el hielo como una respuesta feroz de acero a la amenaza de la destrucción total. Y desde entonces, en cada relato de veterano, en cada placa conmemorativa, en cada película o monumento, el rugido del T-34 sigue vivo, no como simple máquina de guerra, sino como símbolo
de una lucha que cambió el destino de una nación y quizás del mundo entero.